Hemos llenado el pasaporte. Y he dicho hemos llenado porque tanto tú como yo hemos hecho posible que esto suceda. Juntos hemos explorado innumerables destinos alrededor del mundo. Ustedes han sido testigos de cada sello y que lo vamos a rememorar pues viendo cada una de estas páginas y recordando aquellos momentos. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, sí señor, como lo vieron en el título de este video, hoy vamos a estar haciendo un video muy pero muy especial que bueno, resume en su totalidad todas las aventuras que hemos tenido a lo largo de los años que tiene este canal de YouTube activo y que ustedes me han acompañado en cada una de ellas. Juntos hemos explorado innumerables destinos alrededor del mundo y finalmente ha llegado el momento de cambiar de pasaporte porque hemos llenado el pasaporte, mi primer pasaporte lleno. Y he dicho hemos llenado porque tanto tú como yo hemos hecho posible que esto suceda. Ustedes acompañándome en cada aventura, aprendiendo, disfrutando, gozándolo, pues también entristeciéndonos en algunos momentos, pero alegrándonos en la mayoría de ellos. Ustedes han sido testigos de cada sello. Aunque la meta es conocer todos los países del mundo, eso es una meta muy ambiciosa. Tener la oportunidad de conocer todas las culturas, todas las personas, todos los lugares es algo bastante difícil de conseguir, pero nada en esta vida es imposible. Si tú te lo propones, puedes lograr cualquier cosa solo con determinación, constancia, creyendo en ti sobre todo. Y aunque puede parecer fácil en este momento de decir, bueno, llené mi pasaporte, tú lo que haces es viajar por el mundo, han sido 45 países que ya hemos recorrido juntos, pero que ha sido desde cero. Hemos comenzado viajando, pues miren, muy precariamente, solo que ahora ustedes están viendo quizás el resultado de más de 7 años de constancia en la plataforma, de 7 años creando contenido, que los primeros 3 años, amigos, lo hacía enteramente por hobby, sin cobrar ni un solo dólar, disfrutando lo que hacía, creyendo quizás en el proyecto a largo plazo y nunca rendirme, y ustedes estar siempre allí de mi lado apoyándome, fueron parte de esto y me ayudaron muchísimo. Y en este momento realmente estoy emocionado, estoy nostálgico, perdónenme si en algún momento pues me pongo ahí muy sentimental. Quiero compartir contigo lo que significa este pasaporte lleno y que lo vamos a rememorar pues viendo cada una de estas páginas y recordando aquellos momentos. Antes de que veamos este pasaporte lleno y rememoremos cada uno de esos lugares juntos, si tu sueño también es viajar, quizás lo puedas hacer sacándole provecho a las condiciones del mercado y lucrar de la turbulencia. Si este es el caso, te quisiera introducir a Capital.com, la plataforma ideal para las condiciones actuales del mercado. Capital.com es la plataforma líder que le sirve tanto a traders novatos como expertos. En Capital.com tú puedes hacer trading de FX, índices, commodities, acciones y cripto, y todo vía CFDs y sin pagar comisiones, ya que estas son las mejores herramientas para navegar estos mercados turbulentos, donde puedes hacer decisiones estratégicas mientras te apalancas para comprar en corto o en largo todos estos productos. Todo esto puede que no suene tan especial. Lo que distingue a Capital.com de las demás plataformas es que ofrecen una de las bases de datos educacionales más grandes, con cursos gratuitos y otro material educacional combinado con un flujo constante de datos financieros. Además, Capital.com ofrece una de las plataformas más elegantes en la industria, con gráficos básicos hasta avanzados para que te ayuden con tus decisiones. Luego, a Capital.com también le interesan tus riesgos, por lo que te dan herramientas de riesgo llamadas Trailing Stop Loss, completamente gratuitas. Lo mejor de todo es que tienen muy buenas reseñas como en Trustpilot, Apple Store y Google Play. Y si todavía no estás listo para hacer trading real, Capital.com también te ofrece una cuenta demo. Así que haz clic en el enlace en la descripción, regístrate y haz el trading de manera inteligente.
Así luce mi cara en el pasaporte actualmente. Este es el Gabriel Herrera del 2017, el que nunca se imaginó que iba a viajar a 45 países. Tenía un proyecto en el cual era emigrar, que fue en el año precisamente 2017. En ese año pues prácticamente saqué mi pasaporte y me fui del país por toda la situación que se estaba viviendo en esos años tan terribles, cuando la escasez, el día común de cualquier venezolano haciendo filas para comprar un kilo de harina pan, no había absolutamente nada, ni siquiera lo más básico. Ustedes dirán, bueno, desde el 2017 esos pasaportes tenían 5 años de vigencia. Pues yo tengo una prórroga. Ha sido un talón de Aquiles en mi pasaporte el tener prórroga, y aunque no lo crean, el pasaporte venezolano es muy poderoso a nivel mundial. A pesar de todo lo que se diga, a pesar de las visas que nos han impuesto en muchos países de Latinoamérica por toda la situación de migración venezolana, yo soy testigo de eso. Y estas prórrogas salieron porque, bueno, en algún momento no había material para emitir nuevos pasaportes, y pegar una etiqueta en una página del pasaporte que ya estuviese contigo era la mejor opción, y la opción más barata. Fue una solución momentánea. A mí me sirvió en ese momento. Y bueno, entre algunas de las páginas que les puedo mostrar, miren, por ejemplo, esta es la página número 4 con los sellos de Venezuela, de Madrid. Aquí hicimos varias entradas: 2019, 2021, 2022. Cada uno de esos sellos, el de Venezuela no es por nada, pero es muy bonito. A mí me gusta mucho el sello de mi país, las letras allí, Venezuela. La verdad es que cuando ponen los sellos es desordenado totalmente. No es que te comienzan a pegar en tu primer viaje en la primera página. No. Te pueden utilizar la del medio en tu primer viaje donde no tienes ningún sello. Así que seguramente van a ver pues viajes en los que ustedes dicen, bueno, pero esta es la página número 4 y tiene sellos del 2023. Es por eso, te lo ponen donde ellos quieren, o donde después, cuando tienes un pasaporte así de lleno, buscan dónde ponerte el sello. Pero bueno, vamos a rememorar algunos de los países como más destacables, porque hay otros países que hemos visitado y que hemos repetido. Vale la acotación de que no vamos a ver todas y cada una de las páginas, ¿no? Estos son los sellos típicos europeos. Es básicamente así, y cambia pues el nombre del país. En este caso, miren, por ejemplo, este ejemplo fácil. Este es el de Madrid y este es el de Ámsterdam. Entonces son sellos totalmente iguales. Este, por ejemplo, es Francia. Miren que es igual, es idéntico. Por cierto, de esa primera página que vimos en Venezuela, aquí hemos tenido muchísimas aventuras. Hemos contado tantas historias en Venezuela, y cuando me dicen a mí que solo muestro una realidad del país, es personas que ni siquiera tienen idea de la trayectoria de mi carrera, de los años que tengo haciendo videos para YouTube, y que quizás no han visto videos desde el año 2018, desde el año 2017, cuando hacía videos al respecto de toda la situación que se vivía en el país. Tengo videos en los supermercados totalmente vacíos, donde era imposible grabar y grabarles todo el supermercado, los pasillos llenos de un solo producto, pero se repetía en todos los anaqueles los pocos productos que se conseguían, y fui uno de los primeros que se atrevió a eso, y esos videos están allí en mi canal de YouTube. También fui uno de los primeros youtubers en pues mostrar la realidad que se estaba viviendo en cuanto a los problemas de electricidad, sobre todo en aquel año, que por cierto fue mi primer año después de haber emigrado y estar fuera unos 2 o 3 años, ya no recuerdo bien. Tenía todo ese tiempo que no venía al país, y cuando vine, justamente en ese periodo de tiempo, duramos una semana sin luz. Fue el apagón nacional que afectó a todo el país y que prácticamente nos estábamos volviendo locos. Y sin embargo, fue en ese año que pues precisamente compramos este apartamento con los ahorros que habíamos podido hacer en Portugal, trabajando en el call center, reuniendo full, determinados, porque bueno, siempre como el plan fue regresar a tu país, ¿no? Regresar al país, poder disfrutar de él, y en algún punto creer que en algún momento las cosas quizás cambiarían, y ese fue el plan. Y por eso hoy en día estoy grabando este video en nuestro apartamento, que si no te has visto esos videos, pues anda a verlos. Desde ese año que yo vine, que fue el 2019, si no me equivoco, yo ya vine precisamente en ese viaje también a visitar a mis padres y aprovechar de hacer esta compra del apartamento. Y en su momento pues no dijimos nada, hasta así estuvo el apartamento desde el 2019 hasta ahora, que todavía estamos trabajando en él para poder terminarlo. Pero bueno, es más fácil quizás para algunos por ahí que les gusta comentar cosas malas, de que todo nace de la nada, pero no, es que no conocen las cosas, no conocen la historia. Si nos vamos a la página número 6, por ejemplo, nuestra querida República Dominicana,
Dominicana y por aquí están los sellos donde está ese en particular y algunos otros. También cuando fuimos a Chile, ahí podemos ver el sello de Chile, que esa visa fue un dolor de cabeza obtenerla. Ese viaje fue el primero que hice cuando Angie ya se nos unió al canal de YouTube. Estuve visitando a mis hermanos que viven allá y que bueno, compartimos bastante, ustedes los conocieron. Desde entonces, desde ese año, lamentablemente no he podido regresar, todo mi trabajo pues no me lo ha permitido. Además que todavía la visa persiste para poder ingresar como venezolano a Chile y es bastante complicada. Vamos a ver si este año se da de que podamos volver a encontrarnos y conocer a mi sobrino, porque mi hermano menor ya es papá. No he conocido a mi sobrino y me encantaría poder tener la oportunidad de hacerlo, y si no será el año que viene cuando finalmente pues obtenga un segundo pasaporte, porque saben que estoy en trámite de la nacionalidad portuguesa. Todavía no está listo del todo, está bastante retrasado. Vamos a ver qué sucede primero, no lo sé. Y bueno, por cierto, a diferencia de los sellos europeos, que tenemos un ejemplo justo aquí, fíjense, el de República Dominicana con respecto al de Chile ya cambian bastante los diseños, está súper cool. Fíjense, este también es muy diferente, así todo como redondeado, no es cuadrado como normalmente son. La verdad es que es muy curioso esto de los sellos, es muy interesante este tema, y cada vez que entro a un nuevo país y busco de una vez cuando paso por migración el sello para ver qué tal está, hay sellos muy bonitos. Por ejemplo, el de República Dominicana es precioso, tiene como diseño y tal. Este parece como muy importante con este escudo allí como de chapa de policía. También está el otro de República Dominicana, pero es ya otro diseño. En la siguiente página tenemos el de Brasil. No se esforzó mucho en su sello, es un sello cuadrado, unos numeritos y que te dice Policía Federal de Brasil y ya. Una de las veces que hemos ido a Estados Unidos es justamente este de aquí. Normalmente Estados Unidos, que a diferencia de otros países, te coloca como la fecha hasta la cual te puedes quedar. Entonces ellos te ponen allí, por ejemplo en este caso fue hasta agosto del 2019, no, agosto 19 del 2020, pero fíjense cómo ponen la fecha en Estados Unidos. Primero colocan como el mes, después colocan el día y después colocan el año. Entonces eso te permite saber hasta qué fecha te puedes quedar. Aunque tu viaje sea de una semana, ellos te pueden decir, bueno, te puedes quedar 6 meses o te puedes quedar 3 meses. Por aquí en la siguiente página podemos ver el de Panamá, que es bonito, es redondito, no tiene mucho diseño, pero la verdad es que es muy elegante, muy bonito, redondito. No muy comúnmente se ven estos sellos redondos, siempre son, como les comento, cuadrados. Este también es de Venezuela, fíjense que ya cambia, es diferente. Que por cierto, en esta visita a Panamá pues disfrutamos un montón porque conocimos uno de sus paraísos tropicales, que es San Blas. Nos quedamos maravilladísimos de esto, no nos los esperábamos, nos habían comentado muchísimo toda la gente que nos ve de Panamá, vayan allá a San Blas, vayan a San Blas. Nos sorprendió, no nos queríamos ir de ahí. Aguas cristalinas, espectaculares, no, una experiencia brutalísima que la vivimos juntos por aquí. Por cierto, que de Panamá nos quedó pendiente visitar Bocas del Toro, que también nos los han recomendado muchísimo. Vamos a ver cuando tenemos la oportunidad de ir a los países que ya hemos ido. Nos falta todavía recorrer muchas cosas porque son tantas las cosas que hay en cada país que en una visita pues no te da para conocer todo. En esta página tengo un sello bastante especial para mí, o algunos sellos bastante especiales para mí, y es México, aunque está como bastante borroso. Y por aquí está el de Quintana Roo, es este de acá. Este no, esto es parte del pasaporte. Siempre es un gusto ir a México, aunque ya voy para 2 años que no voy a México. Creo que ha sido el periodo más largo que he pasado sin ir a México, pero es que miren, hemos tenido tanto trabajo, no hemos podido pues organizar un viaje nuevamente, pero ya estoy loco por volver a México. Gastronomía única en cada estado, gente increíble, eso sí, en todo el territorio. La verdad es que siempre México llevará un lugar especial en mi corazón. Un abrazo para todos esos mexicanos y besos. El cariño siempre me llega de parte de ustedes. Siempre me siento en casa cuando estoy allá, siempre me hacen sentir muy bien. Miren, por cierto, mostrándoles esta página, aquí podemos ver un sello de Chile, y es que además de que te sellan ese sellito que les mostré anteriormente, te hacen este sello que prácticamente ocupan una página completa. Esa es otra desventaja que tiene el tema de ir a Chile, porque me gasta 3 páginas prácticamente ir allá nada más. Es vital conservar las páginas del pasaporte. Aunque he tenido suerte para renovar el pasaporte, justamente en el video anterior pues me fui de aventura por unas carreteras bastante desoladas. Fue un susto
susto que las tenía aquí, ¿ok? Tienen que ir a verse ese video porque les estuve mostrando también la realidad de las carreteras en Venezuela. Pero bueno, fue precisamente yendo a renovar mi pasaporte porque la cita más próxima estaba en ese lugar. Pero ya mi pasaporte está listo, estuvo listo en 6 días, bastante rápido. Ya está disponible allá, no lo he ido a buscar porque realmente no he podido porque es bastante lejos. Es San José de Barlovento. Y como estoy grabándoles videos acerca de pues estar aquí en Venezuela, no he tenido mucho tiempo, pero ya tenemos que ir a buscarlos porque ya de más pronto nos vamos de viaje internacionalmente. Entre los sellos destacables está el de Podgorica, cuando fuimos a Montenegro. País curioso, la verdad, estuvimos allí pues conociendo un poquito, bastante tranquilo, tenía cosas interesantes, un país que quizás no visita mucha gente, pero que tiene mucho por ofrecer y además lo vimos bastante barato como para hacer turismo dentro de Europa, lo que es Europa como tal. La verdad es que es una muy buena opción si no se quiere gastar mucho dinero, es importante conocer. Colombia, mi querida Colombia, estuvimos visitando pues Medellín, Bogotá y Cartagena y nos encantó nuestra visita a Colombia. Fue un poco fugaz, la verdad, fue bastante rápido porque ese viaje fue cuando fuimos a Chile. Ese viaje estuvimos visitando muchos países diferentes y la verdad es que bueno, hay que dividirse, pero de verdad nos llevamos una buena impresión de Colombia, muy bonitos lugares, mucha historia también por conocer, alguna bonita, otra no tanto, pero todo forma parte pues del país y que hay que conocer todos los puntos de vista. Pero la pasamos increíble en Colombia, la verdad es que bueno, esos videos se los tienen allí. Pronto tendremos que regresar para actualizarnos. Además que es una tierra hermana y compartimos muchísimas cosas y es interesante ver cómo simplemente un país fronterizo es tan parecido a nosotros. Y con eso llegamos a la página número 14, donde vamos a poder ver el sello, el curioso sello de Liechtenstein, un país, es chiquitísimo, lo recorrimos prácticamente en un día. Es el país más rico del mundo, si lo podemos llamar así, y tienen que descubrir por qué un país tan chiquito puede ser el más rico del mundo. La verdad es que este sello lo obtuvimos en la oficina de turismo porque realmente como es un país dentro de Europa y dentro de la Comunidad Europea, no te sellan el pasaporte al entrar porque su único paso fronterizo es vía terrestre. Nunca te van a sellar el pasaporte al entrar porque ya al estar dentro de Europa, ir hacia Liechtenstein es porque pasaste por migración europea y pues no es necesario sellar el pasaporte. Y obviamente tenemos que destacar los sellos de Líbano, que estuvimos allí comiendo y delicioso la comida libanesa. Además, las personas increíbles con un gran corazón, dispuestos a que te lleves la mejor impresión de su país a pesar de la situación que se vive y que se han vivido tan tensas a lo largo de su historia. Nos llevamos una muy buena impresión, un país, si se puede decir, bastante seguro, nunca nos sentimos inseguros para nada, la pasamos increíblemente bien y la verdad es que lo que nos quedó fue que la gente quiere salir adelante, unas personas que no se paran por nada del mundo y que a pesar de todo te van a recibir con una sonrisa de oreja a oreja y con eso pues nos quedamos bastante. Y aquí viene la página que me ha permitido viajar y seguir utilizando este pasaporte y es la famosa prórroga. Esta es la etiqueta que le pegaron a muchos pasaportes venezolanos en ese periodo de tiempo en el que no había material para emitir nuevos pasaportes debido a la crisis del país. Desde el momento en que se venció como tal el pasaporte es lo que me ha permitido viajar, pero sí que me pone muchísimas trabas. Inclusive gracias a esta prórroga no pudimos viajar a Sudáfrica y nos deportaron desde Angola. Nosotros fuimos de Madrid a Sudáfrica haciendo escala en Angola y por error de la aerolínea, por no chequear bien las cosas en Madrid, abordamos en Madrid y cuando llegamos a Angola, que íbamos a hacer nuestra escala, nos dijeron que no podíamos continuar a Sudáfrica porque los países sudafricanos no permiten entrar con pasaportes prorrogados. Perdí casi 9 horas de vuelo de avión, tiquetes de un tren increíble que íbamos a disfrutar juntos, hospedajes, todo el trámite para volver a regresar, un montón de cosas que se las conté en el video y que además vivimos situaciones bastante incómodas, pero bueno, parte de todo y que eso pues nos permitió cumplir con un sueño, ¿verdad? Que bueno, se los estuve comentando cuando estuvimos en Portugal y quienes sigan este canal de cerca pues sabrán exactamente a qué me refiero y si tú lo sabes pues déjalo escrito ahí en los comentarios. Dejen en los comentarios realmente cada una de estas anécdotas que les he contado, qué les ha quedado de cada país, si me han seguido en cada aventura hasta el momento y quiénes están aquí desde el principio. Eso me encantaría saberlo. Estuvimos en Cuba en el año 2019, si no me equivoco, sí, 9 de diciembre del 2019
2019 y nos fuimos el 11 de diciembre del año 2019. Estuvimos poquitos días, pero los aprovechamos al máximo porque estuvimos retratando la realidad de vivir en Cuba, cómo los cubanos viven actualmente y siguen viviendo así en la actualidad. O sea, han pasado ya 4 años de ese video y no tengo la menor duda que siguen igual. Lamentablemente es una situación bastante compleja la que se vive en Cuba. Traté de grabar lo mejor que pude y nos sacamos una serie bastante interesante. Estuvimos pues retratando todo, colas que hay que hacer para comprar, el control que tienen, cómo controlan desde el internet, que tienes que comprarlo a través de unas tarjetas que durante un tiempo pues en algunos lugares en específicos como en plazas es donde puedes usar el internet como tal. O sea, fueron situaciones que de verdad uno hasta que las ve y las vive en carne propia no te las puedes creer. Ese viaje pues aproveché porque fue una escala que hicimos cuando veníamos a Venezuela, el vuelo más económico hacía escala en Cuba. Un abrazo pues a todos mis hermanos cubanos, que esperemos que pronto mejore la situación en sus países. Y por cierto, más adelante pues voy a encontrar la visa que me permitió entrar a Guyana. Así es, y es que a pesar de que es un país fronterizo con Venezuela, tenemos territorio allí. Nos piden visa a los venezolanos. Tuve que ir a pedir una visa para poder entrar a Guyana. Parte de su territorio lo reclama como suyo y estuvimos analizando precisamente eso. Y si quieren entender ese tema, pues tienen que ir a ver esa serie que está bastante interesante, porque yo no sé si ustedes lo sabían, pero los venezolanos cuando estamos en el colegio dibujamos nuestro mapa con la Guyana Esequiba y siempre con unas rayas transversales allí y ponemos zona en reclamación, porque esa zona está actualmente en reclamación y cada vez se aviva más ese tema, ¿no? Porque están explotando recursos allí en la Guyana Esequiba, cosa que no debería ser. Tienen que ir a ver ese video porque está bastante interesante. Con eso llegamos a la visa que compras en Egipto. Así es, así luce la visa egipcia que compras una vez llegas al aeropuerto. No es necesario tramitarla antes, simplemente cada uno de nosotros, indiferentemente desde el país que me veas, necesitas comprar esta visa para poder entrar al país. Simplemente llegas al aeropuerto y antes de pasar por migración pasas por una oficina, una taquillita, te la venden, pagas y pasas. No te preguntan absolutamente nada. Lo que sí, amigos, es que van a vivir una aventura increíble conociendo un país con una historia alucinante, muy lleno de vida, ¿no? Y de caos al mismo tiempo, y cómo todo converge en una misma ciudad, como por ejemplo es el Cairo, ¿no? Donde nos sorprendió que las pirámides estén al lado donde vive la gente y no nos muestran esa realidad que se vive, ¿no? De que las pirámides increíbles y esa foto espectacular que se toma la gente es muy a veces precaria, si podemos decirlo. Eso fue lo que estuvimos retratando en la serie que estuvimos grabando en Egipto, además de visitar lugares increíbles como lo fue el oasis en Sigua. Así es, fuimos a un oasis en medio del desierto. ¿Ustedes creían que era una fantasía de las películas, de las comiquitas? Pues no, es real y nos las pasamos increíbles. Tienen que ir a ver esa serie completa de Egipto y tenemos que volver a Egipto porque nos faltaron cosas por conocer. Y con esta página estamos aterrizando en Bucarest, amigos, y pues ahí fue una aventura bastante increíble porque visitamos Rumanía de un problemón en el que nos metimos tratando de encontrar el país que no existe, de encontrar a Transnistria. Fue en ese viaje donde teníamos que sacar la visa de Ucrania, que es esta visa que ustedes están viendo aquí bien censurada, pero así luce más o menos la visa de Ucrania. Es una página entera, la tuvimos que sacar para poder entrar obviamente a Ucrania, ya que Transnistria está entre Ucrania y Moldavia, y ya estando allí pues teníamos que conocer Ucrania y para nuestra sorpresa pues bueno, nos agarró la guerra en Ucrania pocos días después de haber llegado y la verdad es que nos sorprendió de que pasamos de un país totalmente normal, de que la gente estaba viviendo súper normal, por lo menos en Kiev donde estuvimos nosotros, y llegamos a el caos completamente e intentar salir de ese país lo más rápido posible, así como todos y cada uno de los ucranianos a los que la guerra les tomó por sorpresa. Semanas después, todo lo que ocurrió y lo que sigue ocurriendo en Ucrania es lamentable. Lo vivimos bastante de cerca y muchos de ustedes seguramente pues nos vieron allí en las noticias porque imagínense, no pensábamos que simplemente por ir a conocer un país tan curioso o un país que no existe en este caso como Transnistria íbamos a pasar una situación como esa. Nos cerraron los aeropuertos, tuvimos que después finalmente llegar desde Moldavia
Moldavia vía terrestre hasta Rumanía y por eso ese sello está allí. Señores, estuvimos en Qatar analizando, investigando y llevándoles a ustedes cada detalle del país, sede del Mundial de Fútbol 2022. Y la verdad es que fue una experiencia increíble conocer este lugar, a pesar de lo pequeño que es, todas las cosas que hicieron para poder estar allí en el Mundial presentes, brutalísimo. Pero también estuvimos retratando la realidad, ¿no? de este país. Y la verdad es que nos llevamos bastantes sorpresas, estuvimos recorriéndolo a detalle. Hasta el momento yo creo que no había sentido tanto calor en mi vida. Y eso que estábamos supuestamente en invierno y por eso se hizo el Mundial particularmente en el mes de noviembre porque es el más fresco. Debido a esto, cómo se adaptan, el tener simplemente que cuando te vas a bañar en el agua que debería salir fría sales caliente por el calor que hace, entonces más bien ellos tienen que pagar porque les llegue a su casa agua fría. Cosas como esa y muchas más fue lo que nos pudimos llevar estando en Qatar y ustedes seguramente se habrán sorprendido de muchas otras cosas. Quiero que me dejen en los comentarios qué fue lo que más te gustó de esa serie y qué fue lo que más te impactó. Y también cómo olvidar este sellito de por aquí de Filipinas cuando estuvimos en este país asiático impresionante, barato, con playas espectaculares como ustedes pudieron ver. La verdad es que me sorprendió muchísimo, además de una comida bastante particular, peculiar. Nos llevamos una sorpresa bastante grata el estar visitando varios países de Asia. Tienen ciertas palabras en español y tienen un dialecto derivado del español en Asia. ¿Quieren saber por qué? Si no se han visto la serie tienen que ir a ver por qué. Muchas palabras compartimos. Y obviamente en ese viaje a Asia, y si me acompañaste en cada una de esas series, pues sabrás que fuimos a Corea y este es el sello que te coloca Corea al entrar a su país, así como también podemos ver aquí el de Malasia. Y además estuvimos visitando la isla de Borneo, este pequeño sellito que tienen acá. Bastante curioso poder ver a los orangutanes en su hábitat natural. Fue algo que me explotó la cabeza, realmente nunca me lo imaginé. La isla de Borneo solo la había visto yo en Discovery Channel, en documentales, y poder estar allí, pues llevándoles a ustedes ese lugar, yo me quedé anodado. Además de Malasia, nos llevó a soñar, porque yo no sabía qué me iba a esperar en Malasia y encontrarme con un país tan moderno, tan avanzado, con esas torres petronas alucinantes. O sea, la verdad es que fue una experiencia única, brutalísima. Estuvimos ahí probando comida además deliciosa, bastante económico de visitar. Y qué hablar de Corea, un ejemplo a seguir para muchos países, para muchas sociedades, el conocer cómo es la sociedad coreana, cómo es el respeto hacia los demás, un país que está avanzado, que tienen tecnología increíble, lugares alucinantes, un país, si no han visto esa serie tienen que ir a verla. Dejen en los comentarios qué fue lo que más les gustó de la serie de Corea del Sur. Y la siguiente página nos lleva a India, amigos. Miren cómo luce el sello de India. Una experiencia única que hasta el momento quizás no habíamos vivido. Agradecimos muchísimo ir a este país porque nos permitió ver más allá de lo conocido, ¿no? Y de cómo viven las personas. Cómo una cultura se puede adaptar a una situación tan compleja como la que se vive en India, porque ustedes lo vieron allí a detalle en la serie. Una serie que causó controversia por quizás lo crudo que pareció el país, pero es que así es. Esa es la realidad de India. Eso es lo que te consigues al llegar a India y es algo que no se puede ocultar. Es imposible ocultarlo, a menos que simplemente llegues al Taj Mahal y muestres el Taj Mahal y ya, y no muestres el alrededor. Le vamos a dar una segunda oportunidad a India. Fíjense que yo hice un video al respecto de que India ha sido el único país del que me he querido ir porque realmente fue un choque demasiado fuerte para nosotros. Es agotador, roba como un poquito de energía, ¿no? El tener que pues lidiar con eso todos los días. El ruido ensordecedor del tránsito, no paran las cornetas, las bocinas, los claxons de sonar. Realmente es un sonido que te estresa, pero al salir a la calle vuelves otra vez a plum, a ese choque. No nos atrevimos a probar comida callejera y yo creo que es evidente el por qué realmente la situación de la higiene en las calles de India, en el tema de la comida callejera, que es lo que más abunda cuando andas caminando por la calle. Era imposible hacer un video de comida callejera, que es muy común de hacer cada vez que vamos a un país nuevo, pero fue imposible hacerlo en India, además del hecho de que consumen mucho picante y muy picante y realmente no queríamos echar a perder el viaje por una indigestión o que
nos asentara mal una comida. Pero bueno, ahí se tiene la serie de India, no sé qué fue lo que más les sorprendió, pero estuvimos aprendiendo muchísimas cosas buenas también. La cultura india, el indio fue muy amable, increíble, de corazón muy noble, una cultura fascinante que tiene muchas cosas por enseñar, y realmente eso también lo retratamos en los diferentes videos que conformaron la serie de India. Pero sin duda alguna aprendimos muchísimo, y siempre todo aprendizaje es bueno en general. Y con eso, amigos, hemos llegado pues al fin del pasaporte. Básicamente pues así, amigos, luce un pasaporte totalmente lleno. Ya miren, esto de pasar páginas así de no ver es difícil. Realmente esto es un sueño, ¿no? Hacerlo. Realmente fue una locura poder llenar este pasaporte. ¿Cuántas páginas? Vamos a ver, 34 páginas. Por cierto, miren, no les mostré la última página porque eran sellos repetitivos, pero fíjense, esta es la última página de mi pasaporte, la número 34, y es el sello de San Marino, ese pequeño lugar, ese pequeño país ubicado dentro de Italia, en una montaña bien alta. Muy curioso, además de conocer, con mucha historia también por contarnos. Y este sello, al igual que el de Liechtenstein, fue en la oficina de turismo, porque al igual que ese país, pues como está dentro de otro de la Unión Europea, pues tampoco te sellan, porque la única forma de llegar a él vía terrestre, no tiene aeropuertos, es muy pequeñito. ¿Cuál de todas las series que han visto en mi canal es su favorita y por qué? ¿Y a dónde te gustaría que fuésemos próximamente para comenzar a llenar ese nuevo pasaporte y poder vivir nuevas aventuras con uno ya limpio, con hojas dispuestas a recibir esos diferentes sellos? Y que quién sabe cuándo volveremos a llenar un pasaporte. ¿Será más rápido? ¿Será más lento? ¿Quién sabe qué nos deparará el futuro? Sin duda alguna, empezar con un nuevo pasaporte, aunque esté vacío, está lleno al mismo tiempo, porque representa el espíritu que voy a tener para llenarlo, esa energía por conocer nuevos lugares, nuevas personas, vivir diferentes aventuras. Sean cual sea, siempre va a ser una increíble experiencia. Y si es de la mano de ustedes que me acompañen en cada una de ellas, pues con más gratitud, con más empeño, con más fuerza y con más ímpetu lo haré, para que juntos podamos seguir recorriendo el mundo y todos y cada uno de esos países que todavía nos falta por visitar, y que ustedes se lo conozcan a detalle a través de este canal de YouTube. Esa responsabilidad la llevo aquí en mis hombros, amigos, llevarlos a cada lugar, mantenerlos aquí presente, que ustedes se disfruten cada lugar, que aprendamos juntos, que la tomo con la mayor de las seriedades porque así lo amerita. Amigos, no me queda sino invitarlos a suscribirse a este canal de YouTube, activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando suba un video nuevo. También me pueden seguir por mi cuenta de Instagram, que es Gabriel Herrera _, y allí seguramente van a saber primero cuál va a ser ese primer país que vamos a visitar con ese nuevo pasaporte. Así que nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.